fórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy la saludo señora con gran cariño desde Guadalajara. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Fíjense que el presidente designó al general retirado André Fullón, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, sustituir a Rafael Nedo, quien fue designado embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Le comento que, bueno, pues la canciller canciller propuesta, Alicia Bárcena, aún antes de ser ratificada, estableció contacto ya con Anthony Blinken, él, en este caso, titular del Departamento de Estado. En más información, la primera comisión permanente convocó a reunión extraordinaria para el lunes 26 a fin de nombrar un comisionado del INAI y de destrabar finalmente este tema. El SENACE declaró en estado de alerta el sistema eléctrico, advirtió que tiene un margen de reserva operativa menor al 6%. Hoy el presidente minimizó ese tema, dijo, no hombre, no se preocupen, tenemos capacidad de atender el asunto. En este caso, le comento también que el Consejo General del INE rechazó el nombramiento de Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo de ese órgano. Previamente, la consejera del INE, en este caso, Guadalupe Tadei, informó que la exconsejera Adriana Favela declinó a participar en la titularidad de esa secretaría. La UNAM presentó la colección La década del COVID en México, que tiene 15 títulos. Además, autoridades académicas de la UNAM denunciaron una campaña de infundios y calumnias en contra de la máxima casa de estudios. Tras varias horas de audiencia, la audiencia de vinculación contra la jueza Angélica Sánchez, el juez decidió cerrar las puertas y decir, aquí no participa nadie más, y no permitió que ingresaran ni medios ni siquiera representantes de, en este caso, la Defensoría de Oficio. La Fiscalía General de la República va por varios militares involucrados en el caso Ayotzinapa, que como usted sabe ha generado muchísima fricción al interior del propio gobierno. 5 personas murieron y 14 fallecieron en un accidente múltiple en el kilómetro 44 de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno. Un momento más le doy los detalles. El gobernador Alfaro, quien por cierto dijo que las precampañas cansan en este caso a la gente y el que va a seguir gobernando esta entidad, ya se verá después el tema de las candidaturas, confirmó la muerte de quien fuera regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Luis Sagrario González. Le comento que también en México, Cuernavaca, tuvimos otro accidente, un camión se incendió en la carretera luego de chocar contra un muro de concreto. Un helicóptero de Pemex cayó frente a las costas de Ciudad del Carmen, y en el caso de la refinería Olmeca, en este caso hubo un incendio por la explosión de una pipa mientras cargaba combustible. Hace un momento la secretaria Rocío Nale contó a los micrófonos de Grupo Fórmula, platicó con Azucena Oresti que el accidente se produjo debido a que una pipa que llevaba combustible derramó diésel, pero dice que los trabajos para la apertura de la refinería se mantienen. En otros temas, bueno, pues un amplio recorrido por el país de los aspirantes a gobernarlo, las famosas corcholatas, aquí en Guadalajara, pues tapizada de anuncios de Adán Augusto López. Digo que Guadalajara se debería llamar Guadalajara de López Hernández en estos días. Marcelo Ebrard estuvo en Mazatlán, Claudia Sheinbaum estuvo en Tlaxcala, y bueno, pues el resto de, en este caso, corcholatas hicieron su trabajo. Ricardo Morales estuvo en Puebla. Fíjense que el que suspendió actividades Manuel Velasco, porque su esposa sufrió efectivamente un problema, una ruptura, una perforación del tímpano y tiene que ser atendida. Le deseamos una pronta recuperación. Pausa, volvemos. Yo me enlazo ahora con Casiopea Ramírez. Ella es experta en mercados eléctricos, una gran conocedora de los temas efectivamente, bueno, pues eléctricos. Casiopea, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación y muchos Oye, saludos a pues tu audiencia. vimos hoy en la mañana, publicó la prensa este tema de efectivamente la alerta de SENACE, porque estamos llegando ya a niveles extremos en el consumo de energía. ¿Por qué no nos orientas? ¿Por qué no nos pones en contexto? Y bueno, pues nos explicas qué significa esto. Por supuesto, claro que sí. La Comisión Reguladora de Energía define unos parámetros bajo los cuales tiene que operar el sistema y define unos mínimos que debemos de tener de margen de reserva para poder atender todo el consumo eléctrico del país en caso de que haya variaciones de demanda. Estos rangos están a partir del 13%,
que es la planeación, que es cuando ya el sistema nos dice, si tienes menos del 13% disponible para atender cualquier cambio, es que te está mandando una señal de inversión que tienes que meter nuevas plantas de generación. Si estás por debajo del 6%, eso quiere decir que estás en un estado de absoluta alerta y que es muy probable que empieces a no tener suficiente capacidad para atender todo el consumo en el país. Ahora es importante aquí considerar dos cosas. Primero es cuántas plantas de generación tenemos disponibles. No se trata de cuánto está instalado, sino de cuántos en realidad están disponibles. Y luego, cuánto estamos consumiendo. El consumo es muy importante tener en cuenta que varía cada hora y tiene una influencia muy importante la temperatura. Por eso es que ahora en esta ola de calor, pues estamos consumiendo más electricidad. Y por lo tanto, es muy importante tener suficiente capacidad de generación disponible para poder atender esas variaciones. Lo que pasa es que puede haber en cualquier momento una indisponibilidad de esas centrales de generación. Entonces, digamos, tú necesitas 50, pero solamente tienes disponible 49. Y ese es el momento en el que estamos llegando muy de cerca. Por eso es que ese 6% nos da un indicador de en qué nivel estamos o qué margen tenemos de acción para poder atender esas variaciones de demanda. Y en esos casos, Casiopea, ¿qué procede? ¿Que le pides a la industria que baje los consumos en momentos determinados, que algún tipo de actividades se dejen de hacer? Es decir, ¿qué es lo que procedería para mantener? Perdón, los dejé de escuchar. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, ¿me escuchas, Casiopea? Ya los escucho de nuevo, sí. Me preguntaban qué sucedería en estos casos. No, ¿qué sucedería? ¿Qué es lo que procedería en este caso? ¿Recortas actividad en la industria o le pides a los usuarios que no pongamos el ventilador a ciertas horas? En fin, ¿qué procedería? El primer paso que hace SENACE como operador del sistema es mandar solicitudes de reducción de consumo a los industriales, sobre todo a los industriales de grandes consumos, por ejemplo, la industria automotriz, el cemento, el acero. Y se les definen horarios en donde deben de bajar su capacidad. SENACE define, necesito que todos en el país bajemos 10,000 megas, por ejemplo, de consumo. Y entonces los reparten las diferentes regiones que tienen más presión, es decir, menos capacidad de generación disponible, y entre todas estas industrias. Si con eso no es suficiente, entonces ya empieza a recortar ciertas actividades, que sean, por ejemplo, algunas escuelas que les pide que no vayan, empieza a controlar el uso de aire acondicionado en centros comerciales, etc. Y esa es la parte de cortes programados. La parte más peligrosa viene con los cortes no programados, que esos se dan cuando una planta, por ejemplo, deja de funcionar, deja de operar, y entonces pues ya no puede suministrar energía a esa población. Y ahí sí se pone en riesgo no solamente las actividades económicas, sino a la población en general, porque no hay mucho margen de acción. Este tipo de situaciones se dan por dos cosas. Ya decía que la inversión en generación es muy importante, no solamente para poder atender el crecimiento de demanda, sino también para ir reemplazando plantas que son obsoletas. Y es la misma lógica que, por ejemplo, un automóvil que ya tiene sus años de operación y que tú lo sacas a carretera. Y si no tiene un debido mantenimiento, pues es muy probable que nos deje tirados en la carretera. Eso es lo mismo con las plantas de generación que son Pero viejas. entonces, si le y ese es exiges el ir riesgo. a 140 en un momento determinado. Oye, pero podría así como tener una crisis, como ha habido en algunos puntos de los Estados Unidos, es decir, como tienes un pico de demanda, de pronto se resetea todo el sistema y tenemos un megapagón. ¿Esa posibilidad existe o eso está fuera de cualquier consideración? Casiopea. Sí existe, y existe además en particular en zonas del país que tienen conexiones con el resto del país muy débiles. Por ejemplo, la península de Yucatán. Porque otro de los problemas que hemos tenido es que en los últimos años no se ha invertido en redes de transmisión, que son cruciales para hacer llegar la energía a los centros de consumo. Entonces, cuando hay mucho uso o una saturación de esa infraestructura de transmisión, sí puede haber un evento como el que mencionabas, Leonardo,
de que hay un apagón masivo. De hecho, ya los hemos tenido. Acuérdense, a finales de 2021 tuvimos un apagón masivo. Mérida, En ¿no? 2020 tuvimos también Que dijeron que un una apagón palmera o masivo. que había pasado algo ahí terrible, ¿no? También hubo uno de unos incendios ahí en el norte, exacto. Y eso es por una saturación de capacidad de las líneas de transmisión. Entonces, cuando hay mayor consumo, se saturan y como no tenemos otras vías de hacer llegar esa energía, pues entonces sí puede haber un apagón masivo en ciertas regiones del país. Oye, Casiopea, y es perfectamente transparente esto. Hoy el presidente minimizaba el tema, pero digamos, los expertos, los empresarios pueden monitorear cómo está el asunto o es una caja negra. Afortunadamente sí podemos hacerlo y esa es una de las ventajas que tenemos a partir de 2013, en donde se hizo transparente la información respecto a la operación del sistema, que la publica SENACE. De hecho, es justo por esa información que salió en prensa y que hoy ha estado en medios moviéndose esa información, porque podemos monitorear cuánta capacidad hay disponible, cuál es la demanda en cada hora, cuáles son incluso los precios de energía en cada una de las regiones del país y también cuál es ese margen de reserva que tenemos en caso de que haya variaciones en la demanda. Eso lo podemos monitorear hora con hora y todos los días. Y en Oye, este caso, es muy sí, dime. importante escuchar a los técnicos y el técnico es SENACE y nos está poniendo a disposición esa información para tomar decisiones informadas. Sí, sí, lo dices perfectamente. Y yo, como siempre, muy agradecido contigo, Casiopea. Buenas noches. Muchísimas gracias por el tiempo. Buenas noches. La doctora Casiopea Ramírez, gran conocedora de estos temas eléctricos. Ahí está el asunto. Fíjese que cuando hay declaraciones políticas de por medio, pues uno puede decir lo que quiera. Hace un ratito escuchaba a la secretaria de Energía hablar con Azucena Oresti y le comentaba pues un montón de cosas sobre en este caso, refinería y la importación de combustibles. Habló de la seguridad nacional de este país y decía que entonces tenemos que reducir la importación de combustibles para ser más seguros. Y ahí es donde, pues le digo, cuando uno es político puede decir lo que uno quiera. Cuando hay un problema técnico y se puede monitorear, como el que hablábamos con Casiopea, pues el asunto deja, digamos, cambia completamente de pentagrama. ¿Sabe cuánto importamos de petrolíferos el año pasado? Solo para apuntar si la seguridad nacional de este país se vulneró, más de 70,000 millones de dólares, más de 70,000. Y en lo que va del año, los primeros 3 meses hemos importado 15,000 millones de dólares. ¿Somos menos seguros por eso? Pues buena parte de lo que ocurre en este país ocurre por el influjo externo, las remesas, la inversión extranjera. Hace un momento hablábamos con la representante del Consejo de Jóvenes Empresarios aquí en Jalisco, y me decía que el nearshoring, o sea, lo que viene de fuera en materia de inversión es bueno y la importación no es buena, pues la verdad es que cuando uno ve los datos, ya le digo, 70,000 millones de dólares importamos el año anterior, pues toda esa es pues es que la verdad es que es construcción de un discurso político que a algunos les gusta, pero que no tiene nada que ver con la realidad. El tema del SENACE, más allá de lo que digan políticamente unos u otros, pues ahí está una agujita que dice, estás llegando a un límite, igual que el termómetro, y si salta, pues puedes tener este problema que nos describe Casiopea. Ojalá se tomen las medidas pertinentes. Lo escuchamos siempre en Enlace y hoy lo tengo aquí al lado mío. Mi querido Irán, ¿cómo estás? Doctor? Bien, muy bien. Un gusto, un honor estar acá. Mejor dicho, recibirlo acá. No, me siento y compartir con usted micrófonos. Con esta cálida Guadalajara. Oiga, muy cálida, de verdad. Oye, muy aquí cálida. cuando hace calor y cuando llueve se cae el cielo también. Aquí pues, lo tienen todo en grandes Hace tanto que no llueve que ya ni nos acordamos. Estamos esperando lluvia desde como 2 semanas y cada vez los expertos nos dicen, híjole, va a tardar una semana más. Al parecer, finales de la semana, por ahí del fin de semana es posible que llueva las primeras en área metropolitana, porque al interior de Jalisco ya ha llovido, pero pues sí hace falta que refresque un poco. Oye, dos temas te pido que compartas con el auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país. Escuchaba tu noticiero, Irán Espinosa de los Monteros, conduce efectivamente aquí en Grupo Fórmula, un exitosísimo noticiero. Y bueno, pues gracias. Oía el accidente terrible en Los Altos, ¿no? Terrible, Es una tragedia. ¿Por qué no le cuentas? O sea, camiones, camionetas, coches, una cosa verdaderamente impactante. ¿Qué sabemos? Con certeza, lo que tenemos ya de conocimiento, digamos, oficial, es que son 5 las personas fallecidas, un número que, de acuerdo a lo que ha informado el gobierno del estado a través de la Unidad de Protección Civil, podría aumentar.
14 las lesionadas. Entre los fallecidos, por cierto, hay que decir, ya se anunciaba por parte del propio gobernador, se encuentra una exregidora de Guadalajara. Que trabajó cuando él era alcalde. Cuando él era alcalde, estamos hablando que eso habría ocurrido hace 5 o 6 años, más o menos, bueno, terminando, inició precisamente campaña para la actual ¿cómo se llama? De Guadalajara, y de ahí saltó. Sí, es decir, justo su periodo de gobierno 2018 comenzó, habrá sido meses atrás. ¿Pero qué pasó? Porque veo las imágenes y parece zona de guerra Irán. Lo que nos cuentan, porque justo esta ex regidora era actualmente trabajadora del ISSSTE, y que, por cierto, también informar que una de las personas lesionadas es la actual directora del Hospital General del ISSSTE, Valentín Gómez Farías. Ella se encuentra lesionada, siendo atendida. Hubo un evento vinculado pues a esto, al ISSSTE. Venían ya de regreso a la ciudad de Guadalajara. Según informa uno de los trabajadores del ISSSTE, que sobrevive, que no se involucró en el accidente porque venía en un vehículo previo. Había poca visibilidad en carretera porque había quema de pastizales. Entonces el humo estaba, pues obviamente por el viento, entrando a la zona de rodamiento vehicular. Y en algún momento imaginamos, porque ahí habría que conocer, por supuesto, la versión de alguno de los automovilistas que sobrevive, que ojalá haya alguno. De acuerdo a las imágenes, está zona de guerra. Terrible. 16 vehículos, doctor. 16 vehículos, entre tráileres, vehículos particulares, donde habría compactos, pick-up y sedán, y también una camioneta de traslado de valores. Y es autopista, ¿no? O sea, la conexión. Es autopista, sí, digamos. Y son 4 carriles. Es una zona, siendo muy honesto, de no alta siniestralidad. Es una recta. En realidad, la versión que nos cuenta... O sea, de Guadalajara a Tepatitlán es una recta, ¿no? Sí. La versión esta del humo, pues sería muy creíble a partir pues del por qué en algún momento alguien maniobró mal, y de ahí pues el resto siguió en carambola, terrible. Pues ahí en el Valle de México tenemos el camión nuestro de cada día, y en este caso, autopistas de Querétaro y Cuernavaca, un día sí y un día también tenemos un camionazo. Oye, preguntarte, por otro lado, 200 años cumple la entidad. Y bueno, hemos estado viendo celebraciones de todo tipo. Creo que hasta corriste en la carrera de los 10 kilómetros. Me ve condición, doctor. La verdad, digamos que de pura intención, quizá, ¿eh? Oye, entonces la medalla esa que está ahí, ¿de quién es? De nuestro querido director, seguramente. Ah, del director, ese sí. Saúl Vite, él sí corre. Felicidades. Yo corro al menos él corre, pero maratón a 44 kilómetros. Pues no sé. Es posible. A medio maratón nos está diciendo. A 44. Para que no se vuele tanto, seguramente, doctor. Bueno, pero a ver, celebraciones. 200 años, en efecto. La verdad es que el gobernador Enrique Alfaro pues, ha trascendido a nivel nacional los eventos que se han realizado acá en esta parte. Estuvo la pelea del Canelo hace más o menos un mes, poco menos de un mes por allí, y fue el viernes pasado, el 16 de junio, justo cuando se conmemoró esta fecha. Hubo un evento masivo, se invitó a Los Ángeles Azules, curioso, porque preguntábamos acá más de alguno, ¿por qué un grupo de la capital, ¿no?, de Iztapalapa para el mundo, oye, Los Ángeles Azules? Si Guadalajara no tuviera tradición. Claro. Pues decía que, dijo el gobernador, porque le preguntábamos, y nos decía, bueno, sí, es que también hay talento, pero sabemos que Los Ángeles Azules van a ponerle un sabor distinto, una especie de baile público. Para recordar que Jalisco es México y que México es Jalisco. ¿Qué tal, no? Sí, pues sin lugar a dudas, y pues nada, muy contentos. Hay todavía un par de eventos programados para los próximos fines de semana aquí en el estado, pero pareciera que se van a programar todavía algunos más conforme avance el año, porque prácticamente todo el 2023 ha sido de festejos vinculado pues al bicentenario de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Decía el gobernador, solo como para apunte político, que pues en aquel momento Jalisco fue punta de lanza en materia de federalismo, y dijo, miren, y ahora, pues de alguna, parafraseo obviamente. Hay una estatua nueva de Prisciliano, ¿no? De Prisciliano Sánchez, el primer gobernador constitucional justo que tuvo el estado. Luis Quintanar, el primer gobernador de facto. Hay a partir de estas fechas un parque en su nombre, anteriormente llamado, ¿cómo cree? ¿Cómo? Solidaridad. Aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Ahora le vamos a llamar del Parque del Bienestar. Ahora sería, no, lo que decía el gobernador es que, pues de alguna forma a él también está tocando defender el federalismo, ¿no?
200 años después. Es interesante la forma en que Alfaro, ¿no?, ha defendido el federalismo. Era pues un placer tener. Gracias, doctor. Un placer que me recibas en tu casa. Y cuando guste, doctor. Gracias, feliz de estar aquí. Y bueno, pues sigue la conversación sobre un tema importantísimo. Pepe Yuste dice, nos recomienda el presidente levantarnos más temprano. Pues ese no era el horario de verano que quitó. Y sí, el secretario de Salud le dio todo tipo de coartadas que nos pasaban, sabrá Dios cuántos padecimientos cardíacos, y ahora resulta que nos recomiendan eso. Claudia Ruiz Massieu se sube al debate, creo que con elementos, dice, eliminaron el horario de verano sin una evaluación seria de sus implicaciones. Hay que recordar también que quienes lo hicieron se callaron, ¿eh? También hay que recordarlo. Han descuidado la infraestructura eléctrica para cumplir caprichos. Ahora miles de familias están sin luz eléctrica. Bueno, esto es lo que opina en este caso Claudia Ruiz Massieu. Y bueno, hasta Felipe Calderón se subió al tema, ¿no? Es parte de lo que quería evitar con el horario de verano, que el sistema fuese incapaz de suministrar toda la demanda en horas pico, que en verano son muy intensas. Así es que llega por esta vía una decisión política que se tomó en esta administración y que parecía más bien neutra, y sin embargo, mire, está pasando ahora factura. Saludo ahora a Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco. Usted sabe que a Coparmex le damos semanalmente un espacio, además el presidente Medina Mora es de aquí de Jalisco, pero hoy me da mucho gusto estar con Raúl Flores, el presidente de ese sindicato patronal de Jalisco. Presidente, buenas noches. Leonardo, buenas noches, qué gusto estar contigo esta calurosa noche en tu auditorio. Pero gratísima noche. Cuéntenos cómo están encarando efectivamente la competitividad del Estado y dónde está en estos momentos la preocupación de los empresarios. Presidente. Bueno, Leonardo, realmente considero que en Jalisco vamos bien, estamos muy positivos, hemos recibido mucha inversión, por este efecto que tú lo conoces y cada día se suena más el efecto del nearshoring. Y Jalisco yo creo que es de los estados que ha aprovechado esta oportunidad, oportunidad de integrarse a las cadenas de producción mundiales. Si hubo una enseñanza hacia las empresas en el norte del continente fue que necesitan sus cadenas de suministro cerca. Entonces, esto ha creado un gran interés por México, por los estados aledaños a Estados Unidos, pero también por aquellos estados que han tenido las políticas adecuadas para atraer la inversión. Y ese es el caso de Jalisco. Oiga, en este caso hace unos días OCDE decía para México en general, yo le pregunto si Jalisco está cumpliendo con esos requisitos para aprovechar a cabalidad el nearshoring. México debe tener mejor infraestructura, ahora tenemos el tema de la energía, si tenemos suficiente, y particularmente las empresas norteamericanas y europeas piden energía limpia, no cualquier tipo de energía, y después un sistema educativo que esté pues generando, no solo ingenieros, profesionales y técnicos a la altura del desafío que tenemos. Raúl. Yo creo que el tema de ese recorte o falta de personal, de colaboradores en todas las empresas, es a nivel mundial, pero también lo estamos viendo y viviendo aquí en Jalisco. Y esto, pues bueno, es un efecto de este fenómeno del nearshoring. Durante la pandemia cambiaron los hábitos de nuestros colaboradores. Entonces tiene que haber también un entendimiento de las empresas. Claro, hay empresas que no pueden adecuarse a este tipo de programas mixtos, ¿no? En casa y en las instituciones de trabajo. Y tales son los casos de las manufactureras. Pero creo que en Jalisco se han tomado buenas acciones y acciones sobre todo muy adecuadas. ¿El sistema educativo está acompañando? Es decir, ¿están saliendo los chicos los técnicos que requiere el Estado para competir? Estamos haciendo un gran esfuerzo entre la iniciativa privada, la academia y también impulsando pues políticas públicas adecuadas que integren a toda la cadena productiva.
Los planteles en Jalisco han puesto la vista en estas deficiencias y han estado trabajando en capacitar a nuestros jóvenes en esas ramas, sobre todo de la industria electrónica y manufacturera. Interesante. Oiga, el tema de la certeza jurídica es un tema para ustedes, también es una inquietud. Por supuesto que es una inquietud, de eso dependen las inversiones. En Jalisco creo que hemos tenido una clara señal del gobierno estatal en respeto a las instituciones y sobre todo a las leyes, pero también eso tiene que venir acompañado con políticas públicas federales que nos den esa certeza a lo largo y ancho de nuestro país. No podemos nada más tener pues islas dentro del país donde haya ese tipo de certeza. Necesitamos tenerlo a lo largo y ancho. Muy bien, pues entonces veo un optimismo que celebro. Efectivamente, ayuda mucho viajar, conversar con los actores y ver que efectivamente en esta parte del país hay este optimismo, ¿no?, sobre el futuro económico del Estado. Raúl Flores, pues muy agradecido por el enlace. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con tu auditorio y estamos aquí a sus órdenes. Gracias, Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco, hoy haciendo un balance, compartiendo con usted su lectura de las oportunidades del Estado. Y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Arturo Villarreal. Él es profesor investigador de la UDG, un especialista en temas de seguridad. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, doctor Curcio? A sus órdenes. Oiga, pues ayúdenos a entender el mapa del estado de Jalisco. Ahora estábamos hablando del accidente que tuvo lugar en la autopista esta que conecta Guadalajara con Los Altos, y en los últimos días, semanas, hemos visto enfrentamientos con las fuerzas federales en esa zona y por supuesto en la zona conurbada de Guadalajara. Se ha convertido en cosa común el hablar de los temas de seguridad. ¿Estamos ante un, digamos, problema estructural de la entidad con particularidades o es parte del problema criminal general que vive el país, lo que actualmente ocurre en Jalisco? Arturo. Pues mire, yo lo que puedo comentarle al respecto es que de entrada es un problema de diseño y de competencias para enfrentar un problema común, que es las organizaciones del crimen organizado y particularmente el narcotráfico. Nuestra entidad pues es un punto estratégico, tanto porque está muy cerca el puerto Manzanillo y también está muy cerca el puerto de Lázaro Cárdenas, que son dos puntos de entrada de los precursores químicos para la producción tanto del fentanilo como de las metanfetaminas, de lo cual nuestro estado es un productor muy importante. Entonces, el control de estas rutas de trasiego, y también no hay que olvidar que la zona metropolitana de Guadalajara es una zona económicamente muy importante, donde a veces es difícil digamos, detectar entradas de dinero masivas, ¿no? Entonces es de interés para mover dinero, insertarlo en la economía, es de interés como punto de trasiego. El problema está en cómo es el diseño para combatir este problema. Creo que ahí está el punto nodal. Y cuando me dice diseño, es la forma que está organizada la fuerza del Estado, una federación que confronta con una estrategia determinada autoridades estatales y municipales haciendo cosas diferentes. Arturo, ¿cuál sería el tema de diseño? Lo que pasa es que, mire, las autoridades estatales dicen que esto es un problema de la federación. Y la federación dice que es un problema del Estado. Y ambos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque desde 2008 se le dio al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada para que sea una facultad de la Federación. Pero esta facultad no la ha ejercido el Congreso. Esto es, no ha querido asumir la Federación de manera directa esa responsabilidad y la asume de manera indirecta a través del
todos sabemos que los delitos de drogas pues son federales, ¿no? Pero es indudable que hay un vínculo entre los delitos de drogas y los homicidios y las desapariciones. Pero los homicidios le competen al Estado de entrada y las desapariciones le competen al Estado de entrada, al Estado de Jalisco. Sí. El Estado no tiene la capacidad de enfrentar estas organizaciones porque además en nuestro estado hay alrededor de 20,000 policías, pero el 60% de ellos están concentrados en la zona metropolitana de Guadalajara y los problemas graves no están aquí, están en las zonas que escapan a la cobertura estatal. Yeah. Pues sí, sí hay ahí un problema de diseño. Doctor Villarreal, pues muy agradecido por el enlace. Muy buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Arturo Villarreal de la UDG. Profundizaremos en el tema más adelante. Vamos a una breve pausa, volvemos. Puesto con la información, ya pues teníamos un panorama de cómo están las cosas en Jalisco, ¿no? En materia de competitividad, materia de seguridad, hay un problema de diseño institucional, nos decía Arturo Villarreal de la UDG. Vamos ahora a cambiar de enfoque completamente y enlazarnos desde Guadalajara hasta Mérida con el gobernador Vila. Gobernador, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Oiga, leí con enorme interés un artículo que publicó este lunes en Excelsior, en donde, bueno, pues habla de la situación de Yucatán y de cómo está gobernando. Supongo que el corolario es que aspira usted a ser precandidato a la presidencia, gobernador. Sí, Leonardo, mira, yo he manifestado el interés, ¿no?, de participar como aspirante a la presidencia de la República por el PAN y, por supuesto, de la Alianza. En estos momentos, pues me encuentro en espera, ¿no?, de que el próximo lunes 26, pues se defina cuál es el método de selección de la candidatura y de eso dependerá, ¿no?, si al final participo o no participo. ¿Y por qué te lo digo? Porque pues realmente es que como gobernador, con los muchos proyectos que tenemos aquí en Yucatán, si este fuera un proceso mediante el cual yo tuviera que pedir licencia, ¿no?, en la próxima semana o a principios de julio, sería muy difícil que yo pudiera participar, pues por los proyectos que tenemos aquí en Yucatán. De todas maneras, estamos muy atentos a ver cuál va a ser el proceso. Tú sabes que se ha hablado ya de algunos mecanismos que se están discutiendo entre los presidentes de los partidos y la sociedad civil, y bueno, pues será ahora sí que después del día 26 cuando estemos tomando ya una decisión definitiva. O sea, cuando digan ellos, pero en realidad esto de renunciar fue una cosa que Morena se puso a sí misma por las ventajas que tenía Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, yo lo que creo... O sea, la oposición no tendría por qué seguir exactamente ese formato. Sí, es lo que yo creo, ¿no? Que yo creo que habría manera de poder seguir siendo gobernador, participar, ¿no?, en el proceso, pero pues va a depender de qué tipo de proceso, porque también si el proceso, ¿no?, como se habla, nos habla de una votación abierta, de unas primarias, del tema de levantar firmas, pues va a ser muy difícil, ¿no?, poder ser competitivo si uno no le dedica de tiempo completo. Entonces, como te decía, pues estamos esperando que nos definan, ¿no? La verdad es que esto está cambiando pues prácticamente día a día porque se está tomando en cuenta las propuestas de la sociedad civil y bueno, a mí me encantaría poder participar, pero también estoy muy consciente pues de que aquí tengo un compromiso con las y los yucatecos y no me gustaría pues dejar ahora sí que los proyectos importantes que tenemos concretar. Oye, pero digamos que yo imagino que usted tiene como uno de los gobernadores mejor evaluados, de hecho de los panistas es el que sale arriba con un 60%. La de Mitofsky, que se publicó hace unos días, supongo que sí le podrá decir a Marco Cortés que ese tipo de cosas cuentan en su partido. En otro tiempo hubiesen contado, gobernador. Sí, mira, la verdad es que yo he estado platicando con Marco Cortés, yo estuve platicando el lunes con él, y pues la verdad es que yo he puesto pues cuál es mi situación personal. Yo creo que hoy de lo que se trata es de buscar el mejor mecanismo que nos permita sacar a él o la candidata que sea más competitivo en un esquema, ¿no?, pues que no sea pues ventajoso y no en un esquema que nos limite, ¿no?, o que no nos permita crecer lo suficiente. Ya. Entonces el tema del desempeño y bueno, pues habría que pensar también, digo yo, si el PAN debe efectivamente considerar el mantener una alianza en todas las condiciones o en todas las, digamos, circunstancias. O sea, ¿podría darse una combinación diferente de partidos?
Pues mira, yo creo que hoy lo que está ya apalabrado o amarrado es esta alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. A mí me gustaría, si yo resultara abanderado, a mí me gustaría pues que MC se pudiera sumar. Yo creo que en MC hay gente muy valiosa, yo creo que hay gobiernos de MC como el de Jalisco, como el de Nuevo León, que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Que pueden servir de ejemplo a muchos otros gobiernos. Yo ya fui abanderado de MC, recuerda, Leonardo, que yo gané la gobernatura de Yucatán siendo candidato del PAN y de MC, y yo creo que hoy tenemos que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Si llegara yo a resultar el abanderado de la alianza, pues evidentemente lo primero que había que hacer es ir con MC, platicar con toda la gente valiosa que tienen ellos y pues hacer lo que debemos de hacer, ¿no? Que es hacer política, y hacer política es el arte de ponerse de acuerdo sin importar pues lo difícil que pueda parecer. Digamos, una de las primeras tareas que uno imagina es volver a ubicar a México en el plano de la competitividad al máximo nivel, digamos, con las posibilidades que se abren con este nearshoring y todo lo demás. Pero hoy preocupan temas como la energía. Aprovecho para preguntarle, gobernador Vila, hace un ratito platicábamos del tema de SENACE. ¿Han tenido alerta ustedes de un consumo anormal de energía ahí en la península, concretamente en Yucatán? Pues mira, no es un consumo anormal porque pues todos los años pasa lo mismo, ¿no? Cuando viene la época de calor, evidentemente el consumo de energía eléctrica aumenta. Hemos tenido reportes en algunas zonas muy focalizadas, especialmente de la ciudad de Mérida. Hemos estado pues pasándole los reportes a Comisión Federal de Electricidad, pero la buena noticia es que en estos momentos, Leonardo, aquí en Yucatán se están construyendo dos nuevas centrales termoeléctricas, que es la Mérida 4 y la Valladolid 1. Estas dos centrales termoeléctricas van a estar terminadas en el año 2024 y son las que venía a dar la energía que necesitamos para los próximos 20 a 30 años. Y esos son parte de los proyectos que a mí me gustaría dejar bien afianzados, dejar bien encaminados antes de poder tomar una decisión. Ya. Oiga, pues le agradezco muchísimo, gobernador Vila, que haya tenido esta noche el enlace con nosotros. No, hombre, al contrario, Leonardo, un gusto estar contigo, todo tu auditorio. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el gobernador Vila claramente expresando su interés por participar. Veremos en qué términos en la semana próxima habrá claridad. Hace un momento platicamos con Enrique de la Madrid, también otro de los aspirantes, en este caso también con Mauricio Vila, hacia dónde se mueve la alianza y si tendrá o no el concurso de Movimiento Ciudadano. Ya le comentaba que Enrique Alfaro, gobernador de la entidad, desde donde hoy transmito, dijo, no, yo sigo gobernando Jalisco y ya veremos cuándo vienen las candidaturas. Las campañas largas cansan a los ciudadanos. Este lunes platicaba del efecto soufflé. Esto, ya ve, el soufflé es ese postre que si no te llega a tiempo, en el momento adecuado, es decadencia absoluta, ¿no? Y lo peor que te puede pasar es estar a tiempo un año antes y que ya digan, oiga, pues, ¿sabe qué? Pues ya terminé de comer y el postre no llegó, así es que ya me voy. Y eso, pues, sí es un riesgo. Creo que tiene razón Alfaro. La gente dirá en un momento, oiga, ¿y esto hasta dónde va a llegar? Bueno, voy a enlazarme ahora con la doctora. Ya tenemos a la doctora. No, me dicen que tengo a Israel Aldave. Israel, adelante. Una jueza ordena convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado en un máximo de 3 días para nombrar a un comisionado del INAI faltante. Y en la Comisión Permanente del Congreso el tema no fue motivo de discusión. Incluso la presidenta de la primera comisión encargada de la dictaminación del tema, la morenista Mónica Fernández, dijo que no ha recibido ninguna notificación del juzgado y que el grupo de trabajo que ella encabeza va a sesionar, pero hasta el próximo lunes, lo que no garantiza que el ansiado nombramiento pueda concretarse. No me ha llegado la notificación y no sé los términos en que viene la resolución. Vuelvo a decirles que nada más estoy enterada por ustedes, por los medios de comunicación. Nosotros hemos convocado la Comisión de Gobernación, de Puntos Constitucionales y Justicia, tiene la obligación de hacer un dictamen y ese dictamen es el que se pondrá a consideración de los integrantes de la comisión y posteriormente del pleno de la comisión permanente. Con esto queda demostrado, dijeron algunos legisladores de oposición, que los encargados de hacer las leyes por parte de Morena y aliados políticos son los primeros en violarlas. A este jueves el Instituto de Transparencia suma 83 días sin que pueda operar por la falta de sus integrantes. Por ello, la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, afirman que Morena está cumpliendo al pie de la letra la instrucción presidencial de terminar con este organismo autónomo. Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula.
Qué triste, ¿no? Imagínense, yo no sé qué pensarán los senadores en su fuero interno o verdaderamente la política da como para doblarte a ti mismo, así en un estuchito y guardarte en un joyero y decir, aquí de orgullos nada, aquí lo que diga el presidente, que un juez te diga, senador, senadora, tiene usted que cumplir con la obligación de integrar un órgano autónomo del Estado y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque desde el Ejecutivo le dijeron que no lo hiciera. Y como le digo, triste papel, ¿no? Un senador, un representante de una entidad, representante del pacto federal, de la soberanía delegada de sus entidades, en el papel, en este caso, de jefes de departamento del Ejecutivo, y tenértela que comer cruda. Así, con cebolla cruda y decir, pues se aguanta. Y vamos a decir que es disciplina heroica. En la 4T no nos rajamos. Pues que sepan que esto no es un asunto de rajarse, es un asunto de vergüenza ajena. Cuando no se cumple con la función constitucional para la que fueron electos, pues están, aunque su jefe político les sugiera eso, en una grave falta. Y el juez lo que les está diciendo es eso. Les recuerdo que su obligación es integrar ese órgano. Y los están requiriendo. Y a ver cuántas semanas siguen efectivamente con este ánimo que, como digo, a mi juicio es tremendamente triste por su condición. Una condición no de senadores de la República, sino de miembros de un aparato que de manera absolutamente acrítica, ya no es que nombren uno u otro, es que no nombran porque el Ejecutivo les dijo que no lo hicieran. Doctora Domínguez Barbosa, cambiamos de argumento y te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, como siempre, con mucho gusto de saludarlos. Y pues me dejaste tarea la vez pasada, ¿te acuerdas que querías que habláramos de la taurina? Y pues sí, en relación a la publicación... Y tú no sé que eres si es... una joven aplicada, la hiciste, doctora. Pues soy un poco ñoña, dirían por ahí, pero bueno, quiero tocar el tema porque sí es importante. En este mes de junio, la revista Science publica justamente esta apertura en donde pues se da más información respecto al uso de la taurina. La taurina es un aminoácido no esencial, se le denomina semiesencial. Nosotros lo podemos consumir si no somos vegetarianos o veganos, podemos consumirlo a través de la carne, de los pescados, de los lácteos, y no necesitaríamos, como en cualquier otro aminoácido, una suplementación si tenemos una alimentación balanceada. El tema es que la taurina es un gran potenciador, es un gran antioxidante, pero también tiene muchos involucros en el sistema vascular, en el sistema del desarrollo, en el sistema de potenciación muscular. Por eso también se da mucho que muchos deportistas se estén suplementando con esto, pero no sabemos hasta dónde es el riesgo. Es decir, no tenemos la dosis realmente ideal para cuándo es para potenciar en el ejercicio, cuándo es para el envejecimiento, como es el caso en la publicación que hicieron Science, y si puede dar algún daño, porque eso era el tema con las bebidas energéticas, que seguro escuchaste inclusive aquí en México, las llegaron inclusive a prohibir hasta cierto punto algunas. ¿Por qué? Porque combinan muchos azúcares, pero también combinan cafeína y combinan con taurina. Entonces eso es como si le dieras un poco un cortocircuito, si me permites la expresión, a tu sistema nervioso central. Y bueno, va más en ese sentido que sean dañinas. En este caso, esta publicación abre el panorama para que se estudien y para que se hagan ensayos clínicos en donde realmente sepamos cuál es la dosis que nos va a ayudar, en el caso de la taurina, solamente taurina, a prevenir el envejecimiento, y hablan inclusive de ralentizar el acortamiento de los telómeros, que son estos extremos en la parte de los cromosomas que están asociados al envejecimiento y que tienen una implicación importante. Los niños en el desarrollo embrionario necesitan altas cantidades de taurina, de ahí que aquellas mujeres veganas, vegetarianas deben de tener un adecuado seguimiento y precaución con esto, porque pueden estar restringiendo obviamente al producto de este desarrollo, pero en el resto de la vida, si no eres un deportista realmente y te estás autosuplementando como cualquier otro suplemento o medicamento, pues puede ser peligroso. ¿Hasta dónde va a ser peligroso? Este artículo nos abre el panorama de que puede ser muy beneficioso, no solo en temas vasculares y de deporte, sino también en el envejecimiento, y que puede inclusive, lo descubrieron en monos y en ratones, puede inclusive ayudar a este elixir hermoso que muchos buscan de rejuvenecer y de la juventud, de la eterna juventud, Leonardo.
El néctar de la eterna juventud. Entonces hay, en este caso, taurina, igual que compra uno vitamina C o D, o sea, vas a las tiendas estas y te venden ahí directamente taurina, o solo es a través de estas bebidas energéticas, doctora. No, lo puedes inclusive, lo llaman off the label o fuera de etiqueta, puedes conseguirla en estas tiendas de suplementos alimenticios, en donde muchas veces viene combinada para potencializar el efecto, que eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y algo que gusta mucho de esta publicación, repito, es que es per se el beneficio solo de la taurina y hasta dónde va a ser. Obviamente, esos ensayos clínicos se necesitan para saber la dosis, porque no es lo mismo administrarse 3 gramos de taurina que 6 gramos de taurina que te pueden dar en 6 refrescos de estas latas de refrescos, pero traes una cantidad bestial de inositol y otros azúcares que pues pueden ser realmente deleterios para la salud. Entonces, sí lo hay, pero hay que ver hasta que tengamos realmente la certeza de cuál es la dosis adecuada que estamos buscando de acuerdo, obviamente, a la persona a la que se le estemos indicando, ¿no? Oye, tú así como norma general dirías, beban con prudencia esas bebidas energéticas. No, fíjate que no, a mí en mi práctica particularmente yo no soy partidaria del uso de estas bebidas. Siempre les hago hincapié a los pacientes que como tienen y están involucradas con otros azúcares y con cafeína, pueden realmente alterar el sistema nervioso, sobre todo en pacientes que no sepamos o que tengan subdiagnósticos de otro tipo de alteraciones, ya sea cardíacas. Hay unas que no tienen azúcar, Andrea. Yo las tomo, por ejemplo, digo, aquí te hago la consulta directa. Cuando salgo de viaje y traigo el jet lag, te tomas una cosa de esas y eres otro. Sí, mira, no, probablemente no te suceda nada si consumes una o dos. El tema es que hay gente que de tiro por viaje toma diario esto como si fuera un refresco de cola y eso es lo que puede ser perjudicial. Muchas veces las utilizan justamente para esto como por ejemplo, muchos choferes de transporte en las noches tienen que consumir estas bebidas, seguramente lo has notado también. Que era la moda de Tailandia, ¿no? Decían, de allá llegó, Exactamente. ¿No? Exactamente, pero también pues de que se conviertan en adictos a cocaína, a que tomen estas bebidas, pues quizá es menos perjudicial, pero sigue siendo perjudicial, insisto, por el cruce que tiene con la cafeína y otros elementos que hay ahí. Ahora, si su uso no es consecutivo, si su uso es realmente conservador y es muy esporádico, adelante. Pero, por ejemplo, hay muchos jóvenes que lo combinan con alcohol. Hay que tener mucho cuidado con eso. Idea. Esas famosas perlas negras, creo que les llaman. Hay que tener mucho cuidado porque sí puede ser realmente perjudicial para ellos. Aunque estén jóvenes, no hay que abusar de ello. Tomamos nota. Doctor, ¿algún apunte más? Lo platicamos la próxima semana. Sí me gustaría platicar de la escasez de semaglutida, que muchos de los pacientes, hay mucha gente que seguro en tu auditorio nos escucha y que utilizan este medicamento que está en franca escasez para diabetes tipo 2, pero que se puso de moda en redes sociales para bajar de peso y ahorita ya no lo encuentran. Hay escasez, platicaremos de eso la próxima semana. Espléndido. Andrea, te mando un abrazo. Cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra y como todas las semanas en este espacio. Y bueno, pues nos vamos, me despido el día de hoy desde Guadalajara. Agradezco mucho a mis compañeros de Radio Fórmula Guadalajara, la hospitalidad, la calurosa hospitalidad, déjenme decirlo, con todo el recochineo del mundo. 44 grados teníamos el día de hoy, pero siempre feliz de estar aquí en la Perla Tapatía. Y bueno, pues le agradezco a usted que nos ha escuchado, que nos ha visto a través de Telefórmula. Le pido que feliz. Nos vemos mañana en México. Cuídense.